El proyecto presentado por la comisión lo que efectivamente pretenden es bajar las pensiones de los futuros jubilados, aumentar los años de servicio que tendremos que cumplir los trabajadores y lo más grave, privatizar en la banca pública, en los banqueros, los fondos de la seguridad social. Creo que sobre eso deberíamos centrar el análisis de esta noche para que los ecuatorianos tengamos claros cómo se le quiere destruir y privatizar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora, si bien es cierto, lo quieren, ya lo tienen casi destruido, pues, Carlos. Porque solamente falta el paso Sí, que están dando, nada más, y terminan con el seguro. Ahora, ¿quiénes son los que tienen en este momento que estar alerta a lo que se viene? Aparte de lo que la gente que tiene conocimiento de esto, como en este caso, Carlos, tú con tus vastos conocimientos en este problema, ¿quiénes más tienen que estar interviniendo para que eso no se dé? Bueno, yo creo que aquí todos los ecuatorianos, los 18 millones de ecuatorianos, esos más de 3 millones de trabajadores en relación de dependencia y millones más de trabajadores autónomos, tenemos que defender con valentía y en las calles si es necesario a la institución más importante que tiene el Ecuador, como es la seguridad social. Cuidado, cuidado ecuatorianos, este gobierno que está de salida, y está de salida porque ha demostrado ser el peor gobierno de la historia del Ecuador, incluso peor que el gobierno del traicionero de Lenín Moreno, y eso ya es tocar fondo. Han hecho un trabajo sistemático para hablar de que la seguridad social está quebrada, de que la seguridad social no tiene medicamentos, no tiene insumos, no tiene médicos, los turnos que se entregan se dan después de un año, pero eso lo han hecho de manera planificada y sistemática para pretender justificar una posible privatización de la seguridad social. Y he ahí que sería la acción más irresponsable de este gobierno que está de salida por inepto, por incapaz, que se presente vía decreto ley un proyecto de reforma que pretende incrementar la jubilación patronal, los años de jubilación. Si bien es cierto, mantienen los 60 años de edad, suben de 30 años de aportación a 35 años de aportación. Y aquí hay que ser muy claros, queridos ecuatorianos, cuidado, nos dejamos de engañar. Un ejemplo muy sencillo y muy preciso lo quiero mencionar a todos ustedes. Hoy, una persona que quiere jubilarse necesita tener 60 años de edad y 30 años de servicio. Esa misma persona que ya cumple con estas condiciones, de acuerdo a la ley que quiere presentar Lazo o que quiere promover Lazo, tendría que tener 35 años de aportación. Por ende, querido trabajador, si tú tienes 60 años, no podrías en la actualidad, bueno, si se aprueba esta ley, poderte acceder a la jubilación, obligándote a trabajar un año más. Eso quiere decir que con 61 años de edad, de acuerdo al proyecto de ley, dice necesitas 33 años de aportación si tienes 61 años de edad. Por ende, trabajador ecuatoriano, tampoco podrías jubilarte a los 61 años. Tendrías que trabajar un año más. Es decir, cuando tú tengas 62 años, conforme a la tabla que ha planteado esta comisión, este comité de supuestamente expertos, dice que tendrías que tener 31 años para poderte, de servicio para poderte jubilar. Es decir, recién a los 62 años de trabajo podrías acceder a una jubilación y no se diga, si tienes menos años de servicio tendrías que trabajar hasta los 70, hasta los 75 años para poder acceder, de acuerdo a esta nueva tabla, a una jubilación que te permita vivir con dignidad. Y otro problema gravísimo, mi estimado Richard, es que se está modificando la fórmula de cálculo de las pensiones. Se incrementa el análisis de los 5 mejores años de remuneración y se amplía a los 30 mejores años de remuneración para sacar la media de tu sueldo. Y todos conocemos que en 30... explícale eso detalladamente, Carlos, para que la gente lo entienda. Con mucho gusto, mi estimado Richard. En ejemplo, hoy, cuando tú accedes a la jubilación,
Para calcular el valor mensual que recibes en tu pensión jubilar, la Seguridad Social utiliza los 5 mejores años de remuneración que tú recibiste durante toda tu vida laboral. Es decir, que si en determinados años tú tuviste un buen salario, un buen salario de aportación, esos serán los que se tomen en cuenta para sacar un promedio. Es decir, dividir los 60 mejores sueldos de toda tu vida y sacarán un promedio para establecer cuál fue tu mejor salario. Ahora, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren cambiar de 5 mejores años de sueldo a 30 mejores años de sueldo. Y esto evidentemente en los 30 años de la vida laboral, seguramente los salarios fueron subiendo, pero con esta fórmula van a coger desde tu peor salario hasta tu mejor salario y el promedio que salga de estos 30 mejores años, obviamente será mucho menor al de los 5 mejores años de tu sueldo. Por ende, tu pensión, la que vas a recibir mensualmente, de acuerdo a una fórmula matemática que ellos han planteado, que más allá de explicarles de manera técnica, lo que les quiero hacer caer en cuenta es que esta reforma establece que se bajen los porcentajes de las pensiones, que los afiliados que, por ejemplo, con la actual fórmula reciben $1,500 o $1,000 o $800, pasarían a recibir $600 o $500, porque evidentemente coger desde tu peor salario hasta tu mejor salario, el promedio de tu mejor remuneración siempre será mucho menor por el incremento salarial que vivimos año a año. Eso es gravísimo para los trabajadores, para los futuros jubilados. Ha pretendido darle sostenibilidad al seguro de pensiones, afectando a los trabajadores y a los futuros jubilados, incrementando los años de servicio y también bajando los montos que se deben pagar por cada una de las pensiones. En vez de hacer lo que la técnica y lo que los ecuatorianos necesitamos, estimado Richard, empleo, fuentes de trabajo, inversión pública, generación de trabajo en el Ecuador para ampliar la base de aportantes. Hace un momento escuché a una persona que llamó a este medio y dijo algo tan sencillo y tan lógico que hizo el presidente Rafael Correa cuando gobernó este país, y es que amplió la base de aportantes a la seguridad social, duplicándole de casi 1,5 millones a tener 3 millones de afiliados. Y de acuerdo a las proyecciones y a las políticas públicas de empleo, de inversión pública, se hubieran mantenido, hoy deberíamos tener por lo menos 5.5 millones. Lo que ha logrado este gobierno, te decía Richard, es que cada día más ecuatorianos pierdan su fuente de empleo, que cada día más ecuatorianos tengan que emigrar, tengan que pasar por el Darién, arriesgando sus vidas para salir del país que les vio nacer, porque este gobierno ha acabado con la inversión pública, con la educación, con la salud, con la seguridad, con las carreteras, con las becas. Eso es lo que nos ha traído y ha profundizado mucho más la actual crisis que es real y que vive la seguridad social. Hay que tomar decisiones importantes para reestructurar la institución más importante del país, pero no jamás afectando a los trabajadores o a los jubilados, sino generando fuentes de empleo, permitiendo que la seguridad social nuevamente tenga servicios con dignidad, que nuevamente tengamos hospitales, equipamiento, insumos, medicinas, que las citas médicas no se tarden 3, 4 años o 1 año como se están tardando a partir de que asumió el gobierno de Moreno y se profundizó con el gobierno de Lazo. Recordemos, ecuatorianos, la seguridad social por primera vez en la historia empezó a funcionar. Por primera vez en la historia los pacientes tenían medicamentos, los pacientes tenían hospitales que daban una atención digna de salud, los pacientes tenían médicos que les puedan atender. Hoy hemos despedido médicos, hoy no tenemos insumos, se caducan en las farmacias los medicamentos. Esa inoperancia de este gobierno ha profundizado la crisis que vive la seguridad social y con el único objetivo de tratar de privatizar la institución más importante del Ecuador. Ahora, el tema, Carlos, eso es una regresión de derechos. Efectivamente, Richard,
las sugerencias o los comentarios de esta comisión y que han sido acogidos por este banquero, por este presidente neoliberal, están enfocados justamente a una regresión de derechos, en vez de cumplir con los principios de la Constitución, que habla que los derechos laborales de los trabajadores, de los seres humanos, deben siempre ser progresivos. Es decir, que yo tengo que generar nuevas oportunidades y nuevos derechos que permitan mejorar la dignidad del trabajo y de la seguridad social en el país. Pero no solo es una regresión de derechos, Richard. Hay que ser muy cuidadosos, ecuatorianos, y si se pretende pasar una reforma laboral en este gobierno que está por salir vía decreto ley, tenemos que salir a las calles. Porque te digo otra cosa, Richard, en este proyecto, en estas recomendaciones de esta comisión, se plantea unas cajas de ahorro obligatorio que tendremos que tener todos los trabajadores actualmente. Y básicamente plantea 3 cambios fundamentales. El primero, Richard, es que la cesantía, que es un fondo que administra la seguridad social, que se nutre del 2% de los aportes mensuales que nosotros realizamos durante toda nuestra vida laboral. Hoy la norma como está concebida señala que si un trabajador se queda sin trabajo y no puede conseguir trabajo durante 60 días, puede acceder y solicitarle a la Seguridad Social que le entregue esos ahorros que fueron administrados y que se encontraban en el IES. Ahora, la propuesta de este banquero plantea que esos fondos no podrán ser retirados nunca, sino hasta cuando cumpla su jubilación. Y dice que esos fondos serán utilizados para prestarles a los propios trabajadores. Es decir, la plata que tú tienes ahorrada en la seguridad social, el gobierno quiere prestarte y cobrarte intereses y no te permite acceder a tus propios fondos cuando te quedas sin empleo. Otra de las cosas que quiere modificar y establecer que todos los trabajadores aportemos el 50% de nuestros fondos de reserva que recibimos mes a mes de forma mensualizada, que se ahorren de manera obligatoria en unas cuentas individuales de cada trabajador. Lo mismo pasa, sustituye la jubilación patronal por un aporte adicional del 1% estableciéndoles a los empleadores. Pero el problema de todo esto, Richard, no es que nos generen aportes ni que no nos dejen sacar nuestra plata, es que abre la puerta, sí, y todas las facultades para que estos ahorros no vayan a la seguridad social, sino para que los trabajadores, sí, y los bancos privados a los que representa este actual presidente puedan captar todos estos fondos y ahorros obligatorios. Es decir, que el 50% de nuestros fondos de reserva vaya a una institución bancaria, que la parte que se va a modificar y eliminar de la jubilación patronal vaya a una institución bancaria, que estos fondos de cesantía vayan a una institución bancaria. Se quiere generar incentivos tributarios para las empresas que generen fondos de ahorro voluntario para sus trabajadores, pero cuando vayan a la banca privada. Si somos coherentes y queremos proteger la seguridad social y confiamos en la institución más importante del país, por último, estos fondos de ahorro obligatorios deberían ser administrados por la seguridad social, deberían ser invertidos en el banco del BIES, para que con esas inversiones, con esos créditos que se otorgan, esos intereses puedan retornar y mejorar la liquidez de los fondos de salud, de pensiones, los fondos de terceros, del Seguro Social Campesino. Esa es la realidad que está planteando este gobierno de reformas a la seguridad social. Abrir la puerta para que la banca pública administre esos ahorros de manera obligatoria que quiere generar este gobierno, pero en cuentas de los bancos privados. Van 2 ejes, donde se modifican los años de aportación y la fórmula de cálculo de la pensión. Acabas de hablar de donde se establecen fondos de ahorros obligatorios y voluntarios. Falta el tercero, donde se cambia el sistema de gobernanza a un consejo directivo independiente. ¿Eso qué significa? Richard, actualmente la seguridad social está gobernada o su máximo órgano administrativo es el Consejo Directivo del IES, que está integrado por un representante del presidente de la República, un representante de los trabajadores y un representante de los empleadores. Este órgano directivo puede tomar
decisiones de carácter normativo, político, institucional, como el máximo órgano de gobierno, y debajo de este consejo directivo está un director general. Y bajo este director general existen 5 directores de cada uno de los fondos especializados que maneja la Seguridad Social: el de salud, el de pensiones, el del Seguro Social Campesino, el de fondos de terceros, donde está la cesantía. Y lo que plantea esta comisión de manera brillante, o no sé con qué objetivo, es decir, que quiere crear más burocracia, más otro consejo directivo adicional al que ya tiene la Seguridad Social, que estará integrado por 5 miembros, diciéndole que obviamente el representante del Ejecutivo no podrá presidir este tema para administrar exclusivamente los fondos de pensiones. Esto genera, mi estimado Richard, que cada vez la Seguridad Social se maneje más políticamente que técnicamente, que las decisiones que deben ser expeditas, rápidas, técnicas, tengan que tener varios niveles de gobiernos o de intereses particulares, porque aquí estarán representados gente de la sociedad civil que muchas veces responden a poderes económicos y que no permitirán que la seguridad social funcione de manera eficiente, de manera oportuna. Entre más burocracia cree en una institución, más ineficiente y burocrática es esta. Por ende, esta decisión de crear un nuevo consejo directivo paralelo para que administre el fondo de pensiones es la decisión más absurda que se puede tomar en la seguridad social, y que sobre todo la seguridad social tiene problemas mucho más profundos que como para estar pretendiendo solucionar con nuevos consejos directivos de personas que representarán poderes técnicos. Lo que yo siempre les he dicho es que la seguridad social es de los trabajadores, la seguridad social es de los jubilados, la seguridad social es de todos los que aportamos a esta importante institución, pero sus autoridades deben responder necesariamente a principios técnicos y de capacidad para administrar la institución más importante del país. Y estos consejos directivos, incluso el actual, lo que debería hacer es un veedor para que garantice, fiscalice y sobre todo controle que los directores generales, los directores de hospitales, los directores de los fondos de los seguros trabajen de manera eficiente, que esta burocracia excesiva que tiene la Seguridad Social, más de 38,000 funcionarios, funcionen de manera eficiente, que cada persona tenga funciones definidas, que cada trabajador produzca por el país, que cada trabajador produzca por la seguridad social, que se presten servicios eficientes y no más bien para estar distribuyendo puestos o cargos o direcciones a estos miembros del consejo directivo. Y lo que es peor, Richard, que nos pase lo que pasó en el gobierno de Lenín Moreno y en este gobierno neoliberal del banquero, que se utilizó la seguridad social y los hospitales como botín político para alcanzar votos en la asamblea, pero que implicó que estas personas que accedían a estos puestos en los hospitales o a estos canjes políticos hagan de la seguridad social un medio para enriquecerse y no para brindar el servicio que tanto necesitan los trabajadores, los jubilados y el país entero por parte de la seguridad social. Hay preguntas de la gente y dice Víctor Hugo Ramírez. Vamos a poner la pregunta en pantalla. Y dice, don Richard, ¿qué va a pasar? Empresa que tenga personal pase de los 40 años y apenas tenga 8 o 10 años, ¿qué va a pasar? Quiere decir que toda empresa va a coger personal de 18 años. Bueno, lo primero que tengo que aclararle a la persona que nos consulta es que este es un proyecto, un borrador que está para la discusión, y espacios como este son los que nos permiten que la ciudadanía tenga clara que este tipo de reformas afectarán de manera fuerte a los ciudadanos. De lo que hemos escuchado por el presidente de esta comisión, ha dicho que se va a manejar un sistema paralelo, que las personas que actualmente tienen 20 años trabajando, esos primeros 20 años se calcularán con el método que actualmente está vigente. Y los siguientes 10 años que trabaje con la nueva reforma se calcularán en base a los nuevos parámetros
y fórmulas matemáticas de cálculo, generando un proceso de transición que ellos han proyectado en un promedio de 25 años. Pero el problema no es aquí cómo vamos a aplicar a los antiguos y a los nuevos, es que el futuro del país, nuestros hijos, nuestros nietos, van a tener las consecuencias y van a sufrir las consecuencias de este tipo de reformas o proyectos que se plantean. Por eso hay que estar muy atentos, ¿sí? Las empresas hay que generar inversión, hay que generar trabajo, ¿sí? Y si generamos trabajo y hacemos más eficiente a la seguridad social, vamos a poder permitir que esta institución, la más importante, como siempre lo he dicho, permanezca en el tiempo y vele por la salud y los derechos de los jubilados. Ahora, hay alguien que está preguntando en el chat, dice que le explique cómo es eso de la modificación del cálculo de pensión. Ya, bueno, básicamente lo repito, queridos porque sí lo dijo ya radioescuchas, hace un rato. Actualmente, para calcular la pensión que vamos a recibir luego de cumplir los 60 años de edad y 30 años de servicio, la fórmula de la seguridad social, en términos generales, señala que se deben tomar los 5 mejores años de remuneración que nosotros hemos recibido durante toda nuestra vida. Es decir, digamos que yo en los primeros años de vida o a la mitad de mi vida laboral pude obtener un buen sueldo o pude tener una buena remuneración por la cual aporté a la seguridad social. Cuando yo me jubile, lo que la norma le dice es, mira, tú vas a coger los 60 mejores meses de remuneración, es decir, los 5 mejores años. Entonces se van, ven cuáles fueron tus 5 mejores años de remuneración y toman esas remuneraciones, las suman y luego las dividen para 60 y el promedio te sale un valor que es, obviamente, si toman las mejores remuneraciones de tu vida, mucho más alto que el que si tomaran, como plantea la reforma, los 30 mejores años de remuneración. Es decir, básicamente van a tomar desde tu primer sueldo, que fue tal vez no el mejor, o que tuviste un sueldo a medio tiempo, que tuviste un sueldo básico, y que en la medida de que fue subiendo ese sueldo, obviamente, si sacamos el mismo promedio, sumamos los 30 mejores años y dividimos para todos los meses que se generan en los 30 años, mi sueldo promedio va a ser mucho menor. Y en base a ese sueldo promedio se aplica una fórmula matemática que tiene elementos como la edad, los años de aporte y la expectativa de vida. En base a esos parámetros se aplica la fórmula matemática y se establece cuál es el valor de la pensión que tú vas a recibir. Pero, ecuatorianos, la explicación más sencilla, no es lo mismo coger tus 5 mejores años de remuneración que tus 30 años de remuneración. Esa es la problemática real de la seguridad social, sumada que como el cuadrito que aquí está proyectando mi estimado Richard, ustedes pueden ver que se han incrementado los años de aporte a la seguridad social. Antes yo para jubilarme necesitaba 60 y 30 años de aporte. La reforma ahora plantea 60 y 35 años de aporte. En el cuadrito que ustedes lo ven en la parte baja de esa tabla de Excel que está en amarillo, ahí está como está actualmente. 60 años, 30 años de aportación me puede jubilar. Si tengo 65 años y 15 años de aportación, también me puedo jubilar. Si tengo 60 años y 10 años de aportación, también me puedo jubilar. Si ustedes la comparan con esta tabla, ya me pide 60 a 35 años. Si tengo 65 años de edad, ya no me piden las 15 años de aportación, me piden 25 años de aportación. Y si tengo 70 años de edad, ya no son 10 años de aportación, ya son 15 años de aportación. Por ende, los ecuatorianos vamos a estar obligados a trabajar más años de nuestras vidas para poder cumplir los años de aportación a la seguridad social. ¿A dónde nos quieren llevar con eso? ¿A la seguridad privada? ¿A contratar el seguro privado? Pero hay gente que no quiere. Richard, a ver, yo quiero pensar de la mejor manera. Estas fórmulas o estos mecanismos son una forma de ¿qué? De que
los valores que pagamos en pensiones y el número de pensionistas no crezca de forma tan rápida, porque si te obligan a trabajar más años, quiere decir que no te puedes jubilar tan rápido y por ende no te tengo que pagar una pensión. Si te bajo el valor de tus pensiones, quiere decir que el flujo que yo tengo que tener mes a mes para pagar las pensiones va a ser menor. Esto es obviamente una forma que ellos brillantemente han visto de garantizar que la seguridad social tenga más plata y sea más sostenible en el tiempo. Actualmente, para pagar pensiones, ¿sí? Ya existe un déficit actuarial. Lo que ingresa al fondo de pensiones por los aportes de los trabajadores activos bordea los 90 millones de dólares. Y lo que se paga mensualmente a los 800,000 jubilados, que somos aproximadamente, o son aproximadamente a estas fechas, bordea los 180 millones de dólares. Entonces tengo un déficit. Ellos quieren limitar que la gente no se pueda jubilar para no tener que pagar más plata. Pagarles menos a los que se van a jubilar para no tener que pagar más plata. Pero cuando lo correcto es generar empleo, si yo en vez de tener 3 millones de afiliados, duplico a 6 millones de afiliados, yo ya no voy a tener 90 millones de ingresos cada mes, sino voy a tener 180. Y ahí sí voy a poderles pagar los 180 millones que me cuestan todos los jubilados del país. Entonces la solución no es afectar a los trabajadores ni a los jubilados. La solución es generar fuentes de empleo, fuentes de trabajo, para que la gente vuelva a confiar en la seguridad social, porque tenía atención digna, medicamentos, hospitales, médicos. Eso es lo que hay que hacer en este país, como ya lo hizo la Revolución Ciudadana y el gobierno de Rafael Correa. Correcto, Carlos. Se nos fue el tiempo, lamentablemente. Parece demasiado corto para tratar este tema y ojalá podamos tener la próxima semana otro avance para que la gente... Mira, Carlos, este rato lo que más queremos es que la gente tome conciencia del problema que tienen y a dónde nos quieren llevar. Si la gente no toma conciencia, no va pues a protestar por sus derechos, porque le están regresando los derechos, Carlos. Eso es todo. Así es, mi estimado Richard, y se nos viene una próxima campaña electoral y a la única persona que le he escuchado decir con firmeza que se garantizará que la seguridad social siga siendo pública, eficiente y que regresen los medicamentos es a la candidata Luisa González, la única persona, mujer valiente, que ha topado estos temas. Pero yo quiero dejar una reflexión, queridos ecuatorianos. Se viene una campaña política. Claro. Estamos ya en campaña política. Cuidado, nos volvemos a dejar engañar por ese odio, por esa mentira, por esas falsas promesas que nos dijo el banquero y que hoy mucha gente que le apoyó a este banquero Lazo quieren llegar nuevamente a la presidencia para seguir gobernando para los grupos económicos, para las élites, para las pocas familias que concentran la grande riqueza del país, olvidándose de los más necesitados, de los más de 5 millones de ecuatorianos que viven con el salario básico, que de los 4 millones de ecuatorianos que ya no tienen acceso a la educación, ¿sí? Que ya no tienen acceso a las universidades, esos jóvenes que les quitaron las becas. Cuidado, volvemos a cometer el error porque nos dejamos engañar de esa prensa corrupta, de las falsas promesas o esos miedos infundados de que nos querían transformar en un país en el cual la pobreza iba a crecer. El país que más creció en América Latina, en seguridad, en educación, que más redujo la desigualdad y la pobreza, fue el Ecuador en los 10 años del gobierno de Rafael Correa. Ya lo hicieron y lo volverán a hacer con esa experiencia que se adquirió durante los 10 años de mayor prosperidad que vivió el país y el Ecuador entero. Así que este 20 de agosto, si más no me equivoco, tenemos que ir a las urnas totalmente informados y totalmente claros de lo que ha pasado en los últimos 6 años en este país, cómo han destruido lo que tanto trabajo nos costó construir con la plata de los propios ecuatorianos, y jamás volver a cometer ese error de votar por gente improvisada, por gente que responde por los derechos de las grandes oligarquías y no de las grandes mayorías que somos todos los ecuatorianos. Así que, mi estimado Richard, cuando tú requieras, siempre presto a estar en este programa. Quedemos comprometidos. Próximo viernes, la segunda parte. Con muchísimo gusto, porque estos medios son los que permiten
que la gente conozca y tome una decisión informada.